Bienvenido, bienvenida. Esto es Nada Nuevo Bajo el Sol, un podcast en el que hablo sobre programación y cosas. Nada nuevo bajo el sol. Bueno, hoy quería hablar sobre dos de los paradigmas de programación más usados, ¿no? Programación funcional y programación orientada a objetos. ¿Por qué he querido tratar esto? Esto es algo que siempre, cuando hacemos alguna entrevista, siempre lo pregunto. No es con mala intención ni nada, pero simplemente, pues bueno, creo que es una diferenciación que es bastante interesante de conocer. Y que si tienes el acierto de querer investigar estos temas y de querer saber estas diferencias y saber cuándo aplicar una cosa o la otra, creo que vas bien. Por eso lo pregunto, no con mala intención. Entonces, bueno, cuando yo pregunto que si alguien me sabe decir las diferencias fundamentales o qué es lo que entiende él por programación funcional en contra de programación orientada a objetos, lo que espero oír es algo parecido a alguna de estas cosas que voy a comentar ahora, ¿no? Algunas diferencias. Voy a hablar a un nivel muy alto, evidentemente, no voy a entrar en detalles, ¿no? No voy a entrar en puntos de performance, no voy a entrar en detalles muy específicos, pero cuando yo pregunto esto, lo que me refiero es, bueno, pues en principio, ¿no? Conceptualmente, ¿no? Pues evidentemente, pues como el propio nombre indica, programación funcional se pone el énfasis en la evaluación de funciones. En cambio, la programación orientada a objetos se basa en el concepto de objetos, ¿no? De modelización de objetos del mundo real. En cuanto a los datos, ¿vale? Una de las diferencias importantes. En programación funcional tenemos datos inmutables. Eso es muy importante, ¿vale? En programación orientada a objetos, en cambio, se usan los datos son mutables. En programación funcional no se puede asignar un resultado de algo a otra cosa. Eso no se puede hacer en programación funcional. Y aquí es una de las grandes diferencias y aquí es uno de los cambios grandes de paradigma, ¿vale? Otro de los grandes cambios de paradigma, ¿no? Que también espero oír, ¿no? Una de estas diferenciaciones grandes. La programación funcional utiliza el modelo declarativo. En cambio, la programación orientada a objetos usa el modelo imperativo. En el modelo imperativo, tú le dices al compilador lo que tiene que hacer. En cambio, en el modelo declarativo, tú le dices al compilador lo que quieres, ¿vale? Al compilador o al lenguaje o al sistema o lo que sea, ¿no? Esta diferencia es fundamental y se nota mucho cuando lees código. El código imperativo, tú ves exactamente a cada paso qué es lo que necesitas del sistema o del lenguaje y en función de eso, el lenguaje es como reactivo. Está esperando a que tú lo digas y él te provee ciertas cosas para que tú hagas lo que tengas que hacer. En cambio, en el modelo declarativo, el lenguaje es activo. El lenguaje está diciendo, ¿qué necesitas? Necesito, de esta colección de elementos, necesito todos aquellos que empiecen por A, porque estoy haciendo una agenda. Y él te dice, bueno, toma, esto es un filtro. Aquí lo tienes. Necesito mapear esos elementos de esta manera hasta otra. Vale, esto es un mapa. Necesito ahora recolectarlos en una colección. Vale, tal. Le pides lo que necesitas y el lenguaje te lo provee. En cambio, en un modelo imperativo tienes que decir exactamente a cada paso lo que quieres y lo que necesitas del lenguaje. Y la intención global puede quedar un poco más ofuscada, ¿no? Para las iteraciones, ¿cómo se plantean las iteraciones cada uno de estos paradigmas? Pues en la programación orientada a objetos tienes bucles, ¿vale? Bucles for o bucles while, los famosos bucles. Y en programación funcional la manera de iterar es con recursividad, evidentemente, porque como solo existen las funciones, el concepto de función, pues la única manera de iterar es llamar a la función otra vez.
Esto también es un cambio importante. Ya te obliga... La recursividad no es un concepto, o sea, no es fácil no es intuitivo. No es que no sea fácil, no es ni fácil ni difícil, pero intuitivo no es. Entonces, si quieres hacer programación funcional, una operación tan sencilla como es iterar, pues ya requiere un cierto conocimiento para poder hacerla bien, ¿vale? Y por último, y este es uno de las claves, y es lo que más me gusta oír si se da el caso, es el uso. ¿Cuándo usar una cosa, cuándo usar otra? Aquí se pueden escribir libros enteros sobre el tema, ¿vale? Pero yo, en una respuesta así más o menos informal, lo que esperaría escuchar es que usar programación funcional es adecuado cuando tienes pocas cosas, pocos conceptos, con muchas operaciones. Es decir, pocas entidades, pero que entre ellas hay muchas operaciones. En ese caso es útil usar programación funcional. En cambio, la programación orientada a objeto es más apropiada cuando tienes muchas cosas con menos operaciones. Este sería más o menos un puñado de diferencias que se pueden explicar más o menos así, de manera informal en una entrevista, y que yo, si me dices alguna de estas cosas, más o menos, yo ya me quedo contento de que más o menos sabes por dónde va el tema, ¿no? Tampoco quiere decir que tengas que ser un experto en los dos, pero como mínimo pues te has preocupado a investigar un poquito y a saber lo que estás haciendo. A veces usamos estas cosas y no nos paramos a pensar por qué o cómo funcionan, ¿no? Pasas de programación orientada a objetos a programación funcional a lo mejor en el mismo día varias veces y no te has parado a reflexionar, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? No solamente porque lo he visto que todo el mundo lo hace, sino qué ocurre, ¿no? Vale, últimamente programación funcional parece que está muy de moda, parece que está muy en boga, ¿vale? Bueno, yo os voy a dar un poquito mi opinión, ¿no? Las conclusiones a las que he llegado yo más o menos usando uno y usando el otro. En programación orientada a objetos, el punto fuerte, en mi opinión, de programación orientada a objetos es el polimorfismo. Eso yo creo que es inigualable. Es el gran acierto de este paradigma. Y yo creo que es lo más usado, ¿no? Un refresco rápido, ¿no? El polimorfismo es aquella capacidad de crear diferentes entidades de diferente tipo, partiendo todas estas entidades de una única interfaz. ¿Vale? El ejemplo claro, o un tipo de ejemplo que se pone mucho, es un concepto que se explica mucho mejor con ejemplos que con definiciones. Pues tú tienes la clase perro y la clase gato, que las dos implementan la interfaz animal, ¿no? Tienes el concepto perro y el concepto gato y el metaconcepto animal o el arquetipo animal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la interfaz animal, en el arquetipo, tú tienes ciertas propiedades del animal, ¿no? Por ejemplo, el número de patas, por ejemplo, el sonido que hacen, ¿no? Pues en un gato y un perro el número de patas va a ser común, va a ser 4. Pero en el método sonido o grito, no sé cómo decirlo, del perro, la clase perro responderá wow y la clase gato responderá miau. Y todas dos dependen, o sea, parten de la misma interfaz. Eso es muy potente. Y no se me ocurre ninguna funcionalidad potente de algún lenguaje en donde no se use polimorfismo. A la mínima que estás usando listas o estás haciendo alguna operación un poquito más allá de lo básico, el lenguaje ya tiene implementado polimorfismo detrás, seguro. De hecho, muchas de las funciones que se usan en los lenguajes modernos que son puramente funcionales, su implementación por detrás es con polimorfismo. Por definición, el polimorfismo solo tiene sentido en un paradigma de objetos, porque no existe el concepto gato o el concepto perro en programación funcional, y mucho menos pueden heredar o pueden implementar interfaces diferentes, porque no existen los objetos, ¿no?, en programación funcional. Por lo tanto, en mi opinión, lo mejor de programación orientada a objetos, el polimorfismo.
También el modelado y la conceptualización de la realidad para mí también es muy interesante, pero ya entraré en eso un poco más adelante, ¿no? En cambio, ¿qué es lo que más me gusta de programación funcional? Bueno, pues al no haber, al no haber assignments, no sé cómo decirlo en castellano, al no poder igualar o asignar, al no poder asignar resultados a unas cosas a otras, bueno, pues no evitas que haya efectos secundarios y se habla de la inmutabilidad. Inmutabilidad es algo que funciona muy bien y que si puedes llegar a conseguir es ideal, ¿vale? Porque prevé muchos bugs y muchos problemas en el futuro. También es cierto que los lenguajes que son puramente funcionales, para conseguir la inmutabilidad recurren mucho a la copia del código, es evidente, ¿no? Porque claro, si no puedes heredar y ese tipo de cosas, pues a lo mejor vas a tener que repetir el mismo código o la misma función de diferentes maneras. La gran diferencia es esa, ¿no? El paradigma imperativo versus el paradigma declarativo. Y cuando empezáis a ver la misma cosa expresada en un paradigma imperativo y declarativo, veréis la diferencia. En algunos casos se lee mucho mejor una y en unos casos se lee mucho mejor la otra. En general, la manera declarativa en general se lee mucho mejor, ¿vale? En general. Porque luego te pones a mirar código escrito puramente funcional, que es todo declarativo, y algunas partes que son un enredo, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo diferenciaríamos entre un ejemplo sencillo para diferenciar entre declarativo e imperativo? Cuando tú, imagínate que quieres pintar un cuadro, ¿vale? Tú le dices, tú quieres pintar un cuadro y tienes a un amigo con los pinceles y tal, que sería el compilador o el lenguaje. Tú le dices, el imperativo sería: coge el pincel del número 3, ponlo en este color, aplica esta, es decir, estás ordenando paso por paso lo que necesitas, y el compilador, tu amigo, no tiene por qué saber qué está ocurriendo o cuál es el resultado o qué esperas de él. En cambio, en el modelo declarativo, tú a este amigo le dices: píntame un cuadro de un paisaje, aquí tienes las cosas, y te vas. Eso es declarativo, ¿vale? Bueno, es un ejemplo un poco así burdo. Para decirlo de alguna manera, cuando tú empiezas a leer código funcional y lo comparas con el código orientado a objetos, te darás cuenta de que el código funcional se parece más a las matemáticas. Es un tipo de sintaxis y un tipo de lenguaje que es más acorde a la sintaxis de las matemáticas, de las ecuaciones. Todos son funciones, como las matemáticas. En cambio, la programación orientada a objetos se centra más en el modelado de la realidad y la conceptualización de la realidad o de tu realidad de negocio en un puñado de objetos. Eso es útil también, ¿no? Tiene su gracia. A lo mejor un lenguaje, un programa escrito puramente funcional va a ser más difícil a lo mejor de acceder a él de primeras, ¿no? La guía para empezar en un programa funcional a lo mejor es un poco más tediosa y más complicada que en una programación orientada a objetos, porque tú entras al código y entonces lees el concepto, la clase producto o la clase pedido, y bueno, pues te haces una idea de qué ocurre, ¿no? Bueno, pues sé lo que es un pedido, sé lo que es un producto. A partir de ahí puedes empezar a atar cabos y a empezar a entender el de este. Claro, esa conceptualización hace que el lenguaje que quede sea, o la expresión, digamos, de todo el flujo sea un poco más cercano al lenguaje natural. No tanto al lenguaje de máquinas, sino al lenguaje natural de las personas. Y eso puede hacer que se entienda un poco mejor. En cambio, la programación funcional, pues a veces no se lee tan claro. Últimamente, debido a este resurgir de la programación funcional, se está dando mucho bombo a lenguajes nuevos. Haskell es uno de ellos que tengo muchas ganas de probar, porque todo el mundo dice maravillas de Haskell, y lo que he visto por alguna cosilla así por internet
tiene muy buena pinta. No le he metido mano todavía, pero tengo ganas de hacer alguna prueba en Haskell. Otro ejemplo de estos modernos, por ejemplo, Clojure. Clojure es un lenguaje funcional, pero que corre en la máquina virtual de Java. Como la máquina virtual de Java está prácticamente en todos los sitios, porque más o menos quien más, quien menos tiene alguna cosita en Java, bueno, pues eso hace que puedas meter la patita en la programación funcional sin desmontar demasiado el ecosistema, ¿no? Como corre en la máquina virtual de Java, pues oye, ya puedes. De esto sí que, de Clojure sí que lo probé un poquito. Hice un curso muy corto y hice alguna cosa. Creo que hay alguna cosa en mi repo o no. No sé si lo llegué a subir o no. Y lo poco que hice me gustó muchísimo. Sobre todo la interacción entre los tests y el código. Hice un ejemplo de TDD. No recuerdo qué ejemplo era, los números romanos o algo así. Y oye, era una maravilla. Pero esto es en cuanto a los modernos, ¿no? Haskell y Clojure de programación funcional. Pero en mi caso, programación funcional, si queréis empezar a picotear un poco y a empezar a tener curiosidad por el tema, yo os recomiendo Lisp. Lisp es un lenguaje inventado en el 1957. Puramente funcional, varios paradigmas, pero básicamente es funcional, y se inventó para investigar inteligencia artificial en el 1957. Entonces, bueno, esta moda moderna de que ahora todo es funcional, pues como no hay nada nuevo bajo el sol, resulta que Lisp ya era funcional puramente en el 1957, ¿vale? Hace bastantes años de eso. Y realmente pues los lenguajes modernos se han adaptado a la modernidad y a las necesidades de ahora, pero al final las bases son las mismas. Y de hecho Lisp se sigue usando mucho para inteligencia artificial. Yo toqué un poco de Lisp porque en la carrera, en otra carrera que hice después, había una asignatura de inteligencia artificial, de hecho de introducción a la inteligencia artificial, y escribí un post que lo pondré en la descripción y lo pondré abajo para, bueno, pues con un poquito un resumen del curso, porque me gustó mucho. Un curso de una clase de universidad de introducción a la inteligencia artificial. Y para hacer las pruebas y aplicar los conceptos que nos explicaban, usábamos Lisp. Y me gustó muchísimo, muchísimo. Es complejo, ¿eh? Me costó cambiar el chip. El cambio de paradigma es difícil. Cuando ves que todos son funciones, absolutamente todo, es muy raro. Al principio a mí me costó mucho de ver, de hacer el cambio, ¿no? De que ya no trabajas, que ya no existen los objetos. Es difícil, pero es muy interesante. Cuando empiezas a pillar el truquillo, yo entiendo el hype y el entusiasmo por estos lenguajes, porque cuando empiezas a hacerlos y empiezas a coger soltura, te sientes muy bien, te sientes muy listo, te sientes muy inteligente. Parece que lo que estés haciendo sea muy difícil. Y eso está bien, porque está muy bien sentirse bien, pero no tiene por qué ser el motivo por el que decidimos un paradigma u otro, ¿no? El hecho de que el código que estoy creando es un código muy inteligente, ¿no? Muy sofisticado, ¿no? No sería el motivo para escoger, ¿no? Para satisfacer tu propio ego, pues no sería Pensad que lo importante es satisfacer el requisito de negocio, ¿eh? Hay que buscar la mejor manera de implementar lo que el negocio necesita. No necesitamos escribir código para hacernos sentir bien, ¿vale? Bueno, yo entiendo que es tentador, Para escoger entre una cosa y otra, es una elección. No tiene ningún sentido entrar en la guerra de qué es mejor o peor. Es como decir quién quieres más, a tu papá o a tu mamá. Es que a ver, son cosas diferentes. De hecho, el concepto paradigma ya es eso. Son paradigmas distintos, no se pueden comparar. No deberían compararse. Se puede escribir muy buen código en los dos y se puede escribir código malísimo en los dos. Por lo tanto, elegir bien. Por eso es importante ver las diferencias básicas, ¿no? ¿Te quieres meter en un lenguaje puramente funcional de estos nuevos que están muy bien, como Haskell y tal? Estupendo. Bueno, ten en cuenta que no vas a poder heredar, no vas a poder hacer el polimorfismo. Bueno, si estás acostumbrado a usar patrones de diseño clásicos, pues la mitad a lo mejor no los podrás hacer. O, si los quieres hacer, vas a tener que reimplementar muchas cosas.
Tú puedes implementar herencia en un lenguaje funcional, pero la tendrás que implementar tú. El lenguaje no te la va a proporcionar. Y si no te la proporcionas, por algo. Al final es como intentar meter un cuadrado en un agujero redondo. Bueno, sí, a lo mejor puedes, sí, si haces ciertas cosas, pues lo acabarás metiendo. Pero no está inventado para eso. Otra cosa que se tiene que tener en cuenta es que los lenguajes modernos actualmente, la mayoría de ellos permiten usar las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, Python o Java o todos estos lenguajes nuevos, bueno, nuevos, modernos que se siguen usando y que siguen vivos, ¿no? De nuevos no tienen nada. Pues, por ejemplo, desde Java 8 pues, ya se soporta la programación funcional. Entonces eso es súper interesante. Porque puedes tenerlo, si lo haces bien, puedes tener lo mejor de los dos mundos. O si lo haces mal, puedes tener un enredo tremendo. Esto es lógico, ¿no? Contra más cuerda tienes, más posibilidades tienes de colgarte con ella. Pero sí, Java te da la cuerda de decir, bueno, Java desde el principio fue un lenguaje de programación orientada a objetos desde el inicio de los tiempos. Pero claro, a partir del Java 8 pues han empezado a introducir las funcionalidades para hacer programación funcional. Y tú puedes hacer un programa puramente funcional en Java, hoy en día. Se puede hacer. Entonces yo donde me encuentro o donde me doy cuenta de que suelo tender es la estructura del programa suele ser en programación orientada a objetos con sus conceptualizaciones, con sus herencias, sus polimorfismos, sus historias bien hechas, y luego la implementación puramente más matemática, el detalle de la lógica. Ahí suelo tender a poner programación funcional porque es más fácil, creo que es más fácil de leer, es mucho menos dada a errores, porque claro, al ser todo inmutable es muy difícil que ocurren bugs evidentemente, pero es mucho más directo y cuesta más equivocarte y hacerlo mal. Es más fácil también de testear en ese sentido. Entonces creo, últimamente me estoy encontrando con eso, ¿no? Estructura o a alto nivel conceptualizamos a nivel de programación orientada a objetos y luego en el detalle, en la lógica del final, la lógica última, ahí le enchufo la programación funcional que se lee de una manera muy directa, muy rápida. Incluso a veces, gracias a la programación orientada a objetos y a la conceptualización, a veces tú estás leyendo el código de otro y a la mayoría de los casos no te interesa la implementación final. Y dices, bueno, tengo esta clase que hace estas cosas y estos métodos y esos métodos a lo mejor están implementados dentro con programación funcional, pero en la mayoría de los casos no vas a tener ni que entrar a ese método a ver qué está haciendo y cómo lo está haciendo, a no ser que te encuentres con algún problema, porque si ese método está bien testeado, ya está, no necesito saber más. Este método hace esto, es el comportamiento de este objeto, dentro hay funciones, estupendo, no me interesa, en la mayoría de los casos no voy a tener que entrar, ¿no? Y esa abstracción a mí me gusta, es muy cómodo, porque te metes en el barro, digamos, cuando implementas, te peleas con las funciones, sacas lo que tienes que sacar, lo testeas bien, y luego te puedes olvidar bastante de esa implementación. ¿Vale? Entonces, respecto a eso, respecto a programas, a lenguajes modernos que usan los dos paradigmas, se pueden mezclar. En Java, pues como ya os he comentado, este es un libro que escribió este señor que se llama ya me perdonará porque no lo sé pronunciar y me sale fatal. Se llama Venkat Subramaniam. Es un señor de la India muy, 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 muy potente en la comunidad. Espero que se vea bien. Y que escribió este libro. Fijaos qué pequeño es. No es grande. Es un libro muy, muy corto para ser un libro técnico y de código. Está lleno de código. Pero es que este señor escribe de una manera que es una maravilla. No sobra una sola palabra de este libro. Es corto, pero es denso. O sea, cada párrafo hay que leerlo con cuidado porque se nota que escribe código porque está súper condensado. No pone una palabra de más, no pone una palabra extra. ¿Por qué me lo compré? Porque le vi en una charla de la JavaConf que hicieron y que os pondré el link también porque ya la han puesto en YouTube, exactamente la charla en la que estuve.
Y explicó todas estas cosas que he comentado del polimorfismo del modelo declarativo contra el modelo imperativo, y lo explicó de maravilla, me encantó. Me gustó tanto que me compré el libro y me encantó. Este libro los ejemplos son en Java y bueno, te explica cómo en Java 8 puedes hacer cosas funcionales. Pero en realidad las técnicas las puedes usar de cualquier manera, o sea, da igual. Si no usas Java es igual, es un buen libro igual, es estupendo. Si no usas Java, no importa, los conceptos son sólidos y se pueden aplicar a lo que queráis. Pondré el link de la charla. En el siguiente año me lo encontré, fui otra vez y volví a estar de ponente para otra charla, y llegué pronto al sitio y estaba el hombre por ahí con un café con cara de bueno, he llegado pronto. Y al final me atreví y le fui a hablar con él y le dije que me gustó mucho su libro, que le vi el año pasado y que el año anterior, y que desde entonces había empezado a meter más programación funcional y a atreverme más con ella, y que me estaba encantando. Y me pareció una persona súper humilde, una persona muy cercana, que es como tiene que ser. Claro, esta gente son referencias en la industria. Este tío escribe un libro pues, cada año y medio. Es una barbaridad lo que llega a escribir este hombre. Hace charlas, hace consultoría para empresas. Es un auténtico genio, en mi opinión. Y luego hablas con él y lo ves una persona humilde que te dedica su tiempo, que no le sabe mal que vengas ahí en plan fan, ¿no? A decirle, oye, pues me gusta mucho lo que haces. Así que estupendo el señor Venkat, y les sigo bastante por las redes, y si pone alguna charla y tal o que escribe un libro nuevo, pues me lo suelo comprar. Yo me acabé de comprar este libro que presentó en la charla y a los pocos meses escribió otro libro sobre Kotlin. Es un animal. La disciplina que tiene para trabajar es espectacular. Entonces, bueno, un poco de resumen sobre diferencias entre programación funcional y programación orientada a objetos. Fundamentalmente, pues bueno, el uso de funciones contra el uso de objetos, la conceptualización, el paradigma declarativo contra el paradigma imperativo, la iteración, que recordad que la única manera de iterar en programación funcional es con recursividad. Y volvemos a lo de escoger la herramienta adecuada en el momento oportuno. No seamos sectarios de programación funcional es lo mejor y todo lo demás es una basura. No, o al contrario, no. Hay que tener el ojo de saber distinguir, y a veces eso es lo más difícil. Lo más difícil no es ser un crack en una cosa y saber mucho de la otra. A veces lo más difícil es saber cuándo aplicar una y cuándo aplicar otra, y eso, bueno, a base de experiencia, y aún así pues nos equivocaremos constantemente. Pues hasta aquí lo dejo hoy. El episodio de hoy llega hasta aquí. Espero que os haya gustado. Recordad de compartir con otras personas que le puedan interesar. Suscribiros a los diferentes canales y nos vemos en el próximo episodio. Oh, yes. We have no bananas. We have no bananas.